¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Les saludamos en 2020 en C7 en esta noche de miércoles, mitad de semana. Charro, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento, mi hermano. Lo siento por ti que te va a tocar lidiar con la Morena, que esta noche nos acompañará. y le damos la bienvenida al auditorio que nos sigue también a través de C7 Radio en el 96.3 de FM y 630 de AM. Y Morena, que es un partido incluyente, ya en un rato el presidente estatal de Morena en Jalisco, Humberto Ortiz, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Toño. Gracias, Charro. Bienvenido, ya nos Humberto. explicará por qué es un partido incluyente Morena, ¿no? Sí, ya más delantito, ¿verdad? Así es, por supuesto. Humberto, son 20 preguntas en 20 minutos y al final aquí el Charro te va a dar una calificación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿A qué equipo le vas? Al Atlas. Muy bien. Sí aspira al 10. Aspira al 10, por Sí, supuesto. vamos bien. Qué bueno, en eso coincidimos. Humberto, adelante, Charro, por favor. Bueno, platícanos, Humberto, mencionabas antes de entrar al aire que no eres un político tradicional. ¿Cómo es que te vinculas con el ambiente político y en qué partido inicias tu carrera precisamente? Pues fundamentalmente con la lucha de Andrés Manuel, que sería en el 2004, finales de 2004, cuando el desafuero, yo creo que miles de jaliscienses empezamos a participar de una manera más activa, pues ciudadanos cualquiera, pero que veíamos importante tener una actitud más entregada a la política y en este caso a favor de Andrés Manuel, más o menos a partir de allí. 2004, quiere decir que son pocos años, ¿no? Sí. Dentro ya de, como digamos, político profesional, desde 2004 a la fecha. Bueno, yo no me considero un político profesional, entendiendo el político profesional el que vive de hacer política, es decir, que recibe un dinero, una remuneración económica. Yo hago trabajo político, en Morena así le decimos a la política, ¿no? Hacemos un trabajo político y la política es un asunto no nada más de los políticos, sino de los ciudadanos. Un político profesional es un político tradicional, es un producto de la cultura política tradicional dominante del PRI, del PAN y de todo lo que conlleva eso. Eso significa que aparte, además de dirigir a Morena en Jalisco, tienes otras actividades. Sí. ¿Qué es básicamente Tengo lo que otras haces? actividades. Bueno, yo tengo un negocio, tengo un hostal y de ahí vivo, y todos los que estamos en Morena no recibimos una remuneración económica. Para nosotros la política es un servicio y lo hacemos con mucho gusto, y bueno, de eso y fundamentalmente de mi trabajo, ¿no? Vivo de mi trabajo. Muy bien. ¿Tú eres de los que están convencidos de que le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador? Yo soy de esos. ¿Y tú? Ah, no, pues yo iba llegando, yo estaba de mojado en Estados Unidos. ¿Por qué consideras eso, Humberto? Bueno, porque tenemos pruebas, por ejemplo, en el 2006 se logró comprobar que pues se robó la elección, no se quisieron contar todas las casillas, todas las urnas, hubo una intromisión de los organismos empresariales, un papel muy activo del presidente de la República, y eso modificó el resultado. Y ahora en las elecciones pasadas del 2012, pues la compra del voto, los Monex, Soriana y todo el uso de los recursos a través de los programas sociales modificaron la libertad del voto, ¿no? Oye, Humberto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es más culpable al momento de un fraude electoral? ¿El que ofrece o el que agarra? ¿Quién es más culpable? No, por supuesto que el que ofrece, porque el que ofrece se está basando en la pobreza y en la necesidad del que agarra. Y muchas veces el que ofrece diseña una sociedad donde hay muchos pobres para poder agarrar eso. Y el que ofrece utiliza esto como un mecanismo para seguir controlando, para seguir dirigiendo, para seguir llegando al poder. Y es una actitud perversa y es una actitud reprobable. Humberto, ¿cómo es que Morena pasa a ser un movimiento social ahora ya un partido debidamente constituido? ¿Y cuál es la premisa fundamental o la premisa principal del movimiento de regeneración nacional en Jalisco? Bueno, pasamos a ser un partido político con un debate muy intenso, porque había muchas voces que decían ya hay suficientes partidos políticos, vámonos concentrándonos a hacer un gran movimiento social, y con una parte de razón, sobre todo por la cuestión del desprestigio que tienen los partidos políticos en México, ¿no? Ya no hay que meternos a eso, pero no nada más es el desprestigio de los partidos políticos, es el desprestigio de la política y de los políticos en México. Y si seguíamos como movimiento social, opinaban otros,
no íbamos a tener la posibilidad de participar en los procesos electorales, de llegar a los cargos públicos, de hacer iniciativas de ley, de proponer políticas públicas que modifiquen la realidad. Y entonces hubo una votación, alrededor del 83% de los morenistas votamos a favor de convertirnos en un partido político e iniciamos un trámite que duró poco más de un año, hasta el día 9 de julio, donde el Instituto Nacional Electoral nos dio el registro como partido político. Entonces, pero aún con este desprestigio asumen el riesgo, ¿no? De que pese a que hay un desprestigio por los partidos políticos, ustedes también se conviertan en partido político. Sí, y asumimos esa parte, porque eso nos ha complicado mucho. Sinceramente, hemos tocado puertas y hemos tratado de decirles a la gente, nosotros somos una reacción a eso que ya hay, a la corrupción, al despilfarro, a la utilización de los partidos políticos para hacer carreras personales, asaltar los espacios públicos, los huesos y todo eso que ya conocemos de la corrupción. Nosotros somos una reacción que nos oponemos a eso. Pero a la hora que te haces partido político, el régimen ha difundido la idea de que todos los partidos son iguales, de que todos los políticos son iguales, y nos ha costado mucho trabajo diferenciarnos. Y esa diferenciación, y buena parte tiene razón los ciudadanos, la tenemos que llevar a cabo en el terreno de los hechos, es decir, siendo congruentes, teniendo una conducta en función de nuestros principios, y es un proceso a mediano plazo. Muchos ciudadanos nos dicen son iguales y tienen razón, hasta que nosotros en el terreno de los hechos no demostremos lo contrario. Así es, efectivamente. Oye, Svali, indiscutiblemente, pues la figura central de este movimiento de regeneración nacional, pues es Andrés Manuel López Obrador. Chicharro. ¿Cómo hacerle para no cruzar esa línea tan delgada que divide el liderazgo del cacicazgo? Pues en el caso de Andrés Manuel, yo no lo veo la línea tan delgada. Él es un hombre republicano que impulsó un partido político, pero él junto con 600,000 mexicanos. Y decidimos diseñar un partido político donde no quepan esos cacicazgos. Y ahí vamos. No ha sido fácil. En primer lugar, no puede ser tan diferente, porque hay una ley general de los partidos políticos que te dice no te puedes salir tanto. Pero sí, tienes razón en el sentido de que hay voces que dicen Andrés Manuel influye o determina al interior de Morena. Yo creo que influye, y él mismo nos lo ha dicho. Debe de haber más Morena y menos Andrés Manuel, más organización y menos liderazgo de una persona. Y en eso estamos trabajando. De hecho, diseñamos este partido de una forma no muy tradicional, no muy clásica, ¿no? Casi todos los partidos es una pirámide, los afiliados, las bases, los dirigentes, el candidato, hasta mero arriba, y este es al revés. Hemos tomado la decisión de que la organización de Morena sea a partir de las estructuras, del afiliado, de los comités territoriales, de los comités seccionales, de tener un comité en todas las secciones electorales y que la suma de todos esos comités te den una gran estructura social y electoral, porque nosotros somos partido en los procesos electorales, pero cuando no hay procesos electorales somos un movimiento social que defendemos el petróleo, que estamos con la lucha de los maestros, de los trabajadores, etcétera. ¿Y qué tan factible es que Morena se fortalezca sin la figura principal de Andrés Manuel López Obrador? Como él lo ha dicho, menos López Obrador y más Morena. ¿Es factible esto? Sí, es factible y tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer porque además pues Andrés Manuel es un ser humano con aciertos y errores como todos los seres humanos. Y nosotros aspiramos a crear una organización que esté por encima de pues las habilidades que pueda tener cualquier ser humano. Entonces vamos a ir poquito a poquito caminando en ese sentido. Ya empezamos diseñando un partido distinto, diferente, pero vamos a tener que irle caminando. Ya lo vimos con el asunto de cuando estaba la reforma y el paro que hubo ahí alrededor del Senado, las protestas. En ese momento se enferma Andrés Manuel y se nos cae un poquito la militancia, pero se nos cae por el asombro de cómo está Andrés Manuel, cómo está en el hospital. Yo creo que había más gente afuera del hospital que ahí en los alrededores del Senado. Pero bueno, fue una llamada de atención y así la hemos estado tomando. Vamos a estar trabajando más en la organización, en la estructura, en la formación, en la capacitación, en abrirle las puertas a las mujeres, a los jóvenes
y vamos a crecer. Nos ha ido muy bien. A ver, el Charro ya mencionó hace rato que sobre el cacicazgo, pero más que cacique, hay quienes consideran a Andrés Manuel López Obrador como un mesías de la política, en este caso mesías, o también un caudillo de Morena. ¿Es así? No, es un dirigente, es una persona que tiene mucha influencia. Mira, con Andrés Manuel pasa una cosa muy interesante. Para nadie le es ajeno Andrés Manuel ni las posiciones de Andrés Manuel. O están a favor o están en contra. Y entonces es un tipo que yo creo que es uno de los últimos líderes importantes que tiene este país. Desde mi punto de vista ya no vamos a tener liderazgos así. Los líderes son producto de las sociedades y de su momento histórico determinado, y él es producto de esa parte del México, de la última parte del siglo XX y principios. Y las sociedades van a ir cambiando y se van a ir transformando. Y creo que su influencia va a ser muy importante, es determinante en Morena, en un sentido que yo estoy encantado con eso, y que se refiere a la cuestión de la honestidad. Yo tengo 20 años de conocer a Andrés Manuel, sigue siendo un hombre sencillo, sigue siendo un hombre honesto, vive en un departamento pequeño, es un hombre que no tiene lujos. Hemos andado por muchas partes del país, aquí en Jalisco por supuesto, nos paramos a comer en una tiendita. O sea, esa capacidad que tiene de estar abajo, de estar en la lucha, de tener esa idea juarista de lo que es la lucha, pues es extraordinario y a todo el mundo nos contagia, ¿no? La medianía. Así es. Pero vamos a hacer una pausa. Humberto Ortiz, presidente estatal de Morena, y regresamos para seguir platicando de este movimiento de regeneración nacional. Ya regresamos. Bueno, continuamos el 2020 en C7 en esta noche de miércoles. Adelante, Charro. Un abrazo para todos los paisanos que nos ven en Estados Unidos y sur de Canadá a través de Mexicanal, y también le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Víctor Pérez, que debe estar ahí al pendiente de esta entrevista. Por supuesto, Charro. Está con nosotros Humberto Ortiz, presidente estatal de Morena. Llevas 9 preguntas contestadas, Humberto, en 10 minutos con 41 segundos. No sé por qué el Charro paró el reloj en el segundo 41, Charro. ¿Qué pasó ahí? Pues el destino, pero está volteando para allá, para contigo. No, está apuntando acá para el presidente de Morena, pero no, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Charro? Dale, ya, pregunta tú, Babieco. Ándale, pues a ver, Humberto, mencionas que Andrés Manuel López Obrador es un líder, quizá uno de los últimos líderes de este país. Esto quiere decir que en el próximo proceso electoral, que seguramente Andrés Manuel será candidato en el 2018 a la presidencia por Morena, ¿será la última oportunidad de Andrés Manuel? Si es candidato, yo creo que sí, que va a ser la última oportunidad. ¿Pero por qué dice si es candidato? Todavía hay todavía dudas no sabemos, entre ustedes, bueno, incluso. falta 4 años para eso. Bueno, ¿no? sí, todo puede pasar, ¿no? Pero si nada ocurre, nada raro, extraño, será candidato de Morena a la presidencia, ¿no? Si así lo vota el Consejo y si su salud se lo permite, sería nuestro candidato, lo cual sería maravilloso. Es el tipo más votado en la historia de la izquierda de este país y yo creo que de la derecha también. Entonces, si tienes en tu partido una persona que te da esa cantidad de votos, pues cómo no lo vas a apoyar. Entonces, nosotros encantados. Vamos a ver cómo transcurren las cosas, pero ojalá. Te voy a invitar un tequilita, ¿vale? Sale, Charro. Y acá otro para Toña la Negra, para Toño Ceja. ¿De dónde se nutre Morena? Te voy a decir por esto, ¿vale? Porque cuando Andrés Manuel rompe con el Partido de la Revolución Democrática o decide separarse, pues muchos perredistas se fue con él, gente del Partido del Trabajo se fue con él. ¿De dónde se nutre Morena? Aquí en Jalisco, fundamentalmente de clase media, de mujeres y de jóvenes. ¿No crees que una gran cantidad de perredistas se vinieron para acá?
Yo creo que no es ni el 8% ni el 6%. Pues aquí en Jalisco perredistas hay como 50. Para que veas. Entonces, hay muy poca gente del PRD. Hay muchos periodistas que tienen muchas luchas que llevar a cabo allá en el PRD y qué bueno que lo están haciendo, pero la gran mayoría de los casi 20,000 afiliados que tiene Morena a todo lo largo y ancho de Jalisco son gente que por primera vez está en un partido político y una parte importante de clase media, mujeres y jóvenes. Y eso nos da mucho gusto porque eso quiere decir que es un partido que es atractivo para un segmento importante y interesante de la población. Oye, Osvaldo, es emocionante iniciar un proyecto como este. Sí. A ti te motiva, digo, porque todos los que alguna vez participamos en política, a lo mejor si tú quieres a nivel estudiantil o algo, soñamos con que esa visita, esa colonia, ese discurso que nos estamos aventando va a contribuir a cambiar las cosas. Tú sientes esa emoción y tienes esa esperanza de que tu trabajo político va a cambiar el entorno político de México. Por supuesto que sí, y para eso estamos, Charro. O sea, nosotros estamos haciendo política para darnos una mejor vida, para transformar la realidad de este país. Y todo lo que estamos haciendo, todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestros recursos, lo estamos haciendo para eso. Y lo estamos haciendo a través de una organización que nos da la posibilidad, que tiene la apertura para hacer eso. Y sí hay esa emoción, sobre todo cuando te encuentras personas que comparten tus ideas, que se suman a la lucha. Y hoy estamos muy emocionados, nos ha ido muy bien, mucho mejor de lo que habíamos esperado. Tuvimos una gran asamblea estatal, hemos apoyado otras entidades. Jalisco hoy es líder a nivel nacional en firmas para la consulta popular por la reforma energética. Y entonces eso nos da mucho gusto. Hay un gran equipo de mujeres y hombres a todo lo largo del estado de Jalisco, aquí en la zona metropolitana, personas maravillosas que sin un 5 van y dicen en qué puedo ayudar, en dónde puedo apoyar, y eso pues no tiene paga. Y eso es lo que nos alimenta a todos, es lo que nos llena de energía, ¿no? ¿Fue difícil para ustedes constituirse en Jalisco como partido político? Por una parte sí, fue difícil, pero fue más fácil de lo que pensamos. Fue difícil porque es un camino que no conocíamos y teníamos nuestras dudas con las autoridades electorales, para ser sinceros. Entonces sí fue complicado y además fue muy engorroso. Con nosotros echaron a andar un nuevo código electoral con nuevas reglas para los partidos políticos. Entonces es que la copia, que los documentos, que la declaración, que la asamblea. Tuvimos una asamblea afortunadamente con un gran apoyo de las autoridades electorales, lo tengo que decir y reconocer, y eso nos facilitó. Y no era fácil el asunto ese, pero nos fue muy bien, rebasamos con mucho la meta y nos dio mucho gusto y mucha satisfacción ver que en Jalisco hay muchas mujeres y muchos hombres buenos, de izquierda, comprometidos, conscientes, y estamos con esa energía. ¿Y cuántos militantes tiene Jalisco Morena? 20,000. 20,000, debidamente registrados ante ustedes. Ahora el IFE tiene una base de datos, que es el padrón electoral, y tu padrón de afiliados, ahora en el caso de Morena, lo checa. Entonces estamos en línea con el Instituto Nacional Electoral, y es una cifra que hoy en la mañana con el secretario de organización estábamos checando 19,800 y tantos, alrededor de 20,000 afiliados. Mira, más aficionados que el Atlas ya. Ya casi, por ahí andamos más o menos. Humberto, si fuera el proceso electoral, supongamos en una semana, con 20,000 simpatizantes, militantes, ¿para qué le alcanzaría a Morena? Pues nos alcanza para competir, para hacer llegar nuestras propuestas, para tocar puertas, para tratar de diferenciarnos de los demás partidos políticos, para dejar en claro cuál es nuestra oferta electoral. Si me preguntas en términos de resultados, es muy complicado predecir porque no tenemos un antecedente electoral, va a ser la primera vez. Pero nos va a alcanzar para eso y lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucho ánimo. 1 voto, 10 votos, 1,000 votos, los que vengan los vamos a agradecer y vamos a estar muy contentos de ellos. Se avecina un proceso electoral ya para el próximo año. Próximo año, Charro. Sí. Ustedes no van a hacer alianza con nadie, van a participar con sus propios candidatos. ¿Qué es lo que va a pasar? No vamos a hacer alianza con nadie. ¿Para qué? Las alianzas están muy deterioradas. Los partidos pierden color
cuando se reúne uno de izquierda con otro de derecha, pues son alianzas nada más para ganar votos. Pero ¿cómo vas a gobernar si uno tiene un programa de gobierno y otro tiene otro programa de gobierno que a veces se contraponen? Entonces son fórmulas para ganar votos, no le ayudan a la mayoría de los ciudadanos. Y preferimos nosotros en esta primera elección ir solos, con nuestros propios candidatos, con nuestro propio programa, con nuestro propio perfil y tener ese proceso de diferenciación que es muy importante, que el ciudadano diga qué es y qué no es Morena. Y van por los 125 municipios a tener candidatos en los 125 Sí. municipios y en todos los Por puestos lo menos que estarán. en 100 más o menos En 100. sí tendremos candidatos. Y para diputados, En local, todos, federal, todos. los 20 y los 19. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen para el proceso electoral 2015? Pues que nos vaya bien, que tengamos muchos O cuando votos, menos ¿no? mantener el registro. Como es. Vamos a mantener el registro, vamos a estar por encima de eso y vamos a hacer cosas nuevas, novedosas. No podemos repetir, o sea, somos un partido nuevo, pero también somos diferentes y yo le doy mucho valor a eso. Entonces vamos a caminar por un camino que nadie se ha atrevido a recorrer y vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien. Mencionan que van a ir solos, que no van a hacer alianzas, pero alianza ni con el PT. Con nadie, vamos a ir solitos. Estás oyendo, pues. No digo porque el que PT, con nadie, el ya PT dijo 3 veces. considera a Andrés Manuel López Chintola. Obrador como uno también de sus candidatos a la presidencia, ¿no? Por eso es la pregunta, Charro. Pero si no te gusta, ya no pregunto y tú haz las preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Charro. ¿Entonces no van a hacer alianza con el PT? No, Charro, ya te dije que no, con nadie, Charro. Ya Ni habías con el preguntado. PT. Ya habías Charro, preguntado. así es. No, efectivamente. ya en serio, ¿cómo lograr involucrar a los jóvenes en un partido que pues tiene como imagen una persona pues ya de una edad ya madurita? ¿Cómo involucrar a los chamacos que van a votar por primera vez, por ejemplo? Mira, es complicado y es una pregunta muy interesante. Los muchachos quieren hacer las cosas como ellos les dé la gana. No aceptan que uno les diga, vamos a hacer esto y además lo tienes que hacer así. Y tenemos que darles la libertad. Ellos tienen que construir su propio espacio, necesitan tener sus propias ideas, su propio programa de trabajo. Y si tú te pones por encima a tratar de decirles cómo hagan las cosas, pues te van a mandar al diablo. Afortunadamente, yo creo que tenemos el mejor equipo de jóvenes de todos los partidos, ¿eh? Tenemos una gran cantidad de muchachos, todos con buen nivel, todos con mucho discurso y estamos muy orgullosos de ellos. Y lo de la consulta que están impulsando contra la reforma energética, ¿cómo va en Jalisco? Va muy bien, teníamos una meta de 45,000, vamos a llegar a las 60,000, vamos a tener como el 135% a nivel nacional, 2,200,000 firmas llevamos al día de hoy y esperemos que la próxima semana, ya que entreguemos al Instituto Nacional Electoral las firmas, lo pasen y tengamos la consulta el próximo 7 de junio. Muy bien. Pues Humberto Ortiz, presidente estatal de Morena, pues gracias por haber estado con nosotros en 2020. Charro, la calificación para nuestro de invitado. nuestro invitado, por favor. 9. ¿Qué pasó, Charro? Mira, ¿Qué vale, quedamos? si le fueras al América, No, Charro. te hayas llevado Al el principio 10. me dijiste que iba a ser 10, Charro. Dije que aspirabas al 10. Bueno, está bien. Para la próxima. Para la Charro. próxima. Bien. Humberto Ortiz, muchas gracias. Gracias, Toño. Ha estado en 2020. Gracias, Charro, Charro. muchas gracias. Gracias a usted, que descanse. Muy buenas noches. Salud. Salud. Salucita.